día de hoy está tomado de San Juan, capítulo 10, versos 11 al 16. Bueno, voy a leerlo hasta el 18. Es el discurso de Jesús, el buen pastor. Y dice así el Evangelio de hoy: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo. Da la impresión de que yo estuviera hoy solo aquí en la iglesia, porque no veo que no están respondiendo ni la liturgia ni cantar, y me siento solo a veces cuando están como entretenidos. Será, mire, aquí en el Evangelio de hoy se nos está presentando Cristo como el buen pastor. Y puedo rescatar tres cosas del Evangelio de hoy. Y no va a ser ese el fundamento del sermón de esta mañana, porque voy a enfocarme en el Salmo 23. Pero tres cosas del Evangelio de esta mañana de Juan 10. Jesús se está presentando aquí como el buen pastor. El buen pastor, de hecho, es el único buen pastor. Y dice que conoce a todas sus ovejas. Dice que da la vida por sus ovejas, que las conoce por su nombre. Es el buen pastor. Da su vida y la vuelve a tomar por sus ovejas. Conoce a sus ovejas íntimamente. Es el único buen pastor. Además dice ese buen pastor que no es una asalariado, porque el asalariado ve venir al lobo y simplemente sale huyendo para salvar su vida y deja que las ovejas las deja dispersas a que el lobo pueda hacer con ellas lo que quiere. Es el buen pastor de sus ovejas. Dice que él dio su vida por ellas y las atrae y conoce íntimamente a sus ovejas y escuchan su voz y les siguen. Ese es el buen pastor, que siempre está pendiente de sus ovejas hasta el fin de los días en esta tierra. Pero David, en el Salmo 23, se compara ahora con una oveja. ¿Y cuál es la ventaja para nosotros ser ovejas? A veces no tenemos muchas ovejas en nuestra iglesia. La gente a veces es muy llevada a su parecer, pero puedo entender muchas cosas. ¿Por qué David quería ser una oveja, un borrego? Entre todos los animales del rancho, de la granja, la oveja es el animal más tonto. Sí, más que una gallina. La oveja se extravía o se pierde si la provocan o si tiene un susto. La oveja simplemente se desboca y se pierde. La oveja de todos los animales es el más indefenso. Yo he visto gallos matar grandes roedores con
carece de cuernos como una vaca brava, no tiene colmillos grandes como los tiene un perro o un lobo, no tiene garras como las de un león, no tiene fuerza, como podría tener un caballo. Entonces es un animal realmente indefenso. No es veloz, como puede ser una gacela o un ciervo. No tiene piernas ligeras. Y a la vista del menor peligro, se pierde en ella todo sentido de orientación. Y David dice que él quiere ser una oveja. Y de aquí podemos nosotros mirar por qué David quiere ser una oveja y aprender a ser ovejas. Ya vimos el buen pastor en el Evangelio, el buen pastor, el único buen pastor que la vida da por sus ovejas, que a todas las conoce por su nombre, que a todas las guía. Ahora miremos la condición de oveja y lo bueno que es ser oveja. Aunque muchos no quieren ser borreguitos, David sí quiere ser una oveja. Recuerden la historia de David antes de ser rey. En su infancia, en su juventud, ahí alrededor de Belén era un pastor de ovejas. Y ese pastor nos cuenta en la historia que muchas veces se enfrentó a animales feroces para defender esas ovejas. Y así David perfectamente llegó a conocer la conducta de las ovejas, los sentimientos de la oveja. Y él vio que hay una característica especial en las ovejas, que la he visto yo cuando he tenido la oportunidad de estar con las ovejas. Hay una cualidad que las distingue, y es que la oveja confía 100% en su pastor. Ella conoce la voz de ese pastor. Yo me les pude arrimar, sí, son tontas, puede un extraño arrimarse, pero cuando el pastor las llama, ellas obedecen. Y se apegan tanto a ese pastor que se siente segura y contenta a su lado. Y lo sigue ciegamente. Si alguna vez usted ha observado el pastoreo de ovejas, es bien interesante. Y esto es lo que nos manifiesta David en su conocido Salmo. Salmo 23, que es uno de los salmos de oración de todos los creyentes de todos los tiempos. El famoso Salmo 23. Y hablemos hoy en esta mañana de este salmo, queriendo ser oveja, porque Jehová es mi pastor. Y haciendo una concatenando el Evangelio de hoy con el Salmo 23, vamos a mirar 3 puntos que los cantamos en nuestro primer himno. El buen pastor en la vida, el buen pastor en la muerte y el buen pastor en la eternidad. Miremos los primeros versos de este salmo. Esa oveja, lo primero que dice es que con mi buen pastor nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que está manifestando esta oveja es la confianza que tiene en su pastor. Y esa oveja simplemente está diciendo, con este pastor a mi lado, yo no careceré jamás de nada en la vida. Lo tendré todo, dice, nada me faltará. Pero no se está refiriendo a cosas materiales, como muchas veces queremos enfocar las cosas. ¿Qué es lo que busca entonces la oveja, si no es solo material? Y lo que sigue en nuestro texto nos indica que una oveja solo busca hierba verde, hierba abundante y bebida refrescante y seguridad en el camino. Sí, la oveja quiere estar bien alimentada,
quiere tener buena agua fresca, abundante y seguridad en ese camino. Es lo que necesitaba esa oveja. Y ahora esa oveja alza los ojos y contempla esa escena hermosa y maravillosa para ella. Desde la perspectiva, la opinión de la oveja ve cosas verdes, todo lo ve verde, pero lo ve frondoso, lo ve suave, ve todo muy delicado para ella, un pasto verde. ¿Qué puede verse más hermoso para una oveja que pastos suaves, frondosos y verdes? Y al ver la oveja eso, puede recostarse a gusto, puede descansar de esas jornadas de camino largo cuando hay que llevarlas de un lugar a otro para pastoreo. Y simplemente la oveja con calma, con suavidad dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La oveja, confiando así en su Salvador, en su pastor, sabe que puede descansar confiadamente en esta vida en él. Y otra cosa igualmente atractiva y refrescante para una oveja es el agua. Y el buen pastor provee agua abundante, agua fresca, agua corriente, no aguas estancadas, no aguas sucias o contaminadas o ordinarias. Él conduce sus ovejas a aguas refrescantes y dice la oveja: junto a aguas de reposo me pastoreará. Donde la oveja puede quedarse tranquila en la orilla de esas aguas y beber y comer tranquila y sin miedo. Y si la oveja se siente mal o se siente solita o si oye rugir al león, simplemente el pastor le habla a la oveja, consolándola y dejándola perfectamente tranquila y contenta a su lado. Y a él, respecto al pastor, dice la oveja: confortará mi alma. Pero aquí empiezan las cosas diferentes. Bueno, a la oveja escucha la voz del pastor, conoce la voz del pastor, se tranquiliza, pero la oveja no se puede quedar ahí en ese lugar. No pueden, porque van comiendo y el pasto se va acabando. Hay que buscar otros prados, hay que caminar por diversos caminos, pero ¿por cuáles caminos, por cuáles veredas, por cuáles sendas van a andar ellas? Ellas no conocen. Y la oveja con toda confianza deja también el camino al juicio del pastor. Ella simplemente va detrás de su pastor. Y él hallará el buen camino, el mejor camino para sus ovejas, donde nunca las podrá perder de vista. Y todo saldrá bien. Y así lo expresa la oveja: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No es cobrando diezmo, no es que usted tenga que ir a pagar promesas, no es que usted tenga que hacer miles de cosas. No, este pastor lo está haciendo todo por sus ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El pastor del Salmo 23 es Jehová. David declara: Jehová es mi pastor. Es el Dios que se hizo hombre, el Dios que se humanó. Y en el Nuevo Testamento Jesús nos explica sin duda alguna quién es Jehová. Dice Jesús en el Evangelio de hoy: yo soy el buen pastor.
Jehová es mi pastor, yo soy el buen pastor. David estaba hablando de Cristo. En Juan 10:11. Y agrega Jesús en el mismo versículo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Más de un pastor de ovejas ha sacrificado su propia vida en defensa de su manada. En el monte Calvario, Jesús dio su vida por las ovejas. Las ovejas que confían en el buen pastor somos nosotros, de los cuales dice Jesús, conozco mis ovejas y las mías me conocen, en Juan 10:14. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, en Juan 10:27. Por la fe en nuestro Salvador, somos ovejas de su rebaño, como dice también el Salmo 100. Ovejas de su prado somos. Y en los pastos siempre verdes y el agua siempre fresca, son los pastos verdes y el agua refrescante de la palabra de Dios, que el buen pastor en su gracia nos ha dado y conservado en abundancia. En cuanto a nosotros, como iglesia, somos bendecidos grandemente por Dios. Moisés podría decir en estos momentos, como lo escribió antiguamente, bienaventurado tú, ¿quién como tu pueblo salvo por Jehová? En Deuteronomio 33:29. Y respecto a nosotros diría Balaán también, cuán hermosas son tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, dice Números 24:5-6. Mediante esa misma palabra oímos la voz consoladora de Jesús diciéndolo. Nos dice a cada uno de nosotros, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y así nos está hablando ese pastor a cada uno de nosotros, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En Isaías 43:1. Y esa voz nos tranquiliza el corazón contra los ataques del diablo y el pecado, y nos otorga, como dice Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento en una vida caótica y llena de sinsabores. El Redentor ha sido bueno con la Iglesia Luterana Confesional, sí. Ha sido bueno porque todavía en muchas de nuestras congregaciones se conserva la palabra pura de Dios. El Evangelio de que Cristo lo hizo todo por nosotros, de que Él es nuestro buen pastor. Y nosotros podemos decir con David, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Y con nuestra fe en Jesús nos encontramos en las sendas de justicia, en el camino de los justos. ¿Sabe que al nacer ninguno de nosotros éramos justos ni estábamos en este camino? No éramos ovejas porque nacimos pecadores. Sí, con el pecado original, como dice el mismo salmista. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero Jesús, el buen pastor, nos redimió y nos hizo justos y nos puso en el camino de la justicia. Y a esta justicia San Pablo habló demasiado de ella. Por ejemplo, en su segunda carta a los Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, hablando de Cristo,
Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Y con la fe en Jesús andamos cada día por las sendas de justicia. Con la fe en Jesús podemos sentirnos perdonados, libres de pecado, de muerte y del demonio que nos rodea. Ahora, no solo es el buen pastor en la vida, es el buen pastor en la muerte. Como cantábamos en la tercera estrofa de nuestro himno, se acabará nuestra vida un día y enfrentaré muerte y dolor. Y llega el fin del día, oscurece, anochece, y el pastor tiene que llevar al corral sus ovejas para pasar ahí la noche. Y rumbo a casa, las ovejas tienen que recorrer lugares bastante oscuros y peligrosos. La oveja está en continuo peligro de caerse en una barranca, de resbalar. Con un mal paso se acabaría todo para la oveja. Constantemente el lobo u otras fieras están acechando para arrebatarse una de las ovejas. Pero el buen pastor anda por delante y nunca pierde de vista a las ovejas, a sus ovejas, con su vara y su cayado, ese palo largo, curvo que él lleva, ese bastón. El pastor, notando en peligro o viendo que una oveja se desvía, la toca ligeramente y le habla, y la oveja vuelve a encaminarse, pierde su temor y dice con confianza: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y sí, todos nosotros pasamos por el valle de sombra de muerte. En la última hora de nuestra vida, cuando se aparta ya el alma del cuerpo y entremos en la eternidad, ¿cómo vamos a pasar esa hora? Y nos estará acechando el diablo, nos estará sembrando dudas en esa hora, como nunca antes. Y con el fin de hacernos dudar, de apartarnos de Cristo, de arrebatarnos de los brazos de Jesús, el buen pastor, y empujarnos en el cañón de los condenados. Porque Él sabe que si nos logra alejar de Jesús, ha ganado. Lo que en esa hora necesitamos y siempre vamos a necesitar es la vara y el cayado del Salvador que nos recuerde, el cual Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice Gálatas 2:20. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, y Cristo se entregó, me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Gálatas 2:20. Y por la presencia del buen pastor nosotros podemos orar con una de las estrofas de nuestros himnos, que de hecho es un himno cuaresmal. En mi última agonía, revélame tu faz, tu cruz será mi guía, en paz me llevarás. Tu imagen contemplando entrego mi alma a ti. Solo en tu cruz confiado, feliz quien muere así. Y después de esto, podemos ver que Jesús es el buen pastor en la vida, en la muerte y en la eternidad. Y aquí vemos nuestro último lugar. La bondad del buen pastor no tiene límites ni fin. Llegada la oveja ahí a ese corral, ¿qué es lo que le espera?
Delante de la oveja el pastor está poniendo la mesa, la está aderezando una cena. Fuera del corral ruge el león o aúlla el lobo u otros depredadores. Pueden hacer grandes vientos fuertes, pero ¿qué importa? La oveja está cenando en paz, porque a su lado está el buen pastor. Y fíjense cómo el pastor sigue honrando a la oveja. Toma en sus manos la cabeza de la oveja y derrama sobre ella aceite. La unge como si la oveja fuera rey. Y la cena, ¿qué podemos decir de la cena? El plato y la copa de la oveja están llenos hasta desbordar. Y todo esto nos relata que la oveja, al decir, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y eso no es todo. El buen pastor no deja a su oveja en el corral. La recibe en su propia casa. Una humilde oveja entra a la casa del pastor y es gran honor. Pero eso es lo que nos cuenta el Salmo 23. En la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús estará ahí con nosotros. Pues él lo dijo en Juan 14, yo me voy a preparar morada para vosotros, los míos. Y claro que esa escena es un cuadro del cielo. Sí, ese Salmo 23 está hablando del cielo. Y en cuanto al cielo dice el último libro de la Biblia, Apocalipsis 7:16. No tendrán más hambre ni sed, porque el Cordero, Jesús, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es lo que le espera a las ovejas con su buen pastor. Por eso debemos aprender a ser ovejas. Por eso David quería ser una tonta oveja que no sabe nada, pero que su buen pastor la guía, la preserva y la guarda para sí. Y el mismo libro de la Biblia, Apocalipsis, nos cuenta cómo el buen pastor nos otorgará honra y gloria. Apocalipsis 1, 5 y 6. Jesucristo nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. David conocía perfectamente esto y por eso quería ser oveja. Y toda esta gloria en la casa del propio Jesús, quien nos promete: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os aparejaré lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese buen pastor estará con nosotros en la eternidad. Él mismo servirá la cena para nosotros. Si tomamos en cuenta todas estas bendiciones que nos otorga el buen pastor, no podemos sino concordar con David diciendo: Jesús, mi pastor, es el buen pastor. Con Jesús nada me faltará, ni en la vida, ni en la muerte, ni en la eternidad. Amén.